¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el Magnificat y por qué es tan importante en la Biblia? Hoy te lo voy a explicar en profundidad y resolver todas tus dudas. El Magnificat es un himno que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 46 al 55. Es conocido como el canto de María, la madre de Jesús. María pronuncia este canto al visitar a su prima Isabel, después de recibir el anuncio del ángel de que será la madre del Salvador. Pero, ¿cómo sabemos que María realmente dijo estas palabras si ella no escribió el Evangelio? La tradición sostiene que Lucas recogió testimonios directos o muy cercanos. En tiempos antiguos, la transmisión oral era fundamental, sobre todo en comunidades judías con fuerte cultura de memoria. Lucas, como evangelista, pudo acceder a las fuentes originales. El significado del Magnificat es profundamente espiritual y social. María proclama la grandeza de Dios y la acción liberadora para los humildes y oprimidos. El texto comienza con: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esto demuestra la alegría y gratitud de María. María reconoce la acción de Dios en su vida, destacando su humildad y aceptación de la voluntad divina. El Magnificat tiene una estructura poética y está lleno de referencias al Antiguo Testamento, conectando la historia de Israel con la misión de Jesús. Por ejemplo, recuerda el cántico de Ana en el primer libro de Samuel, donde también se exalta la misericordia de Dios con los humildes. Al comparar ambos textos, vemos que tanto Ana como María subrayan que Dios da vuelta a las situaciones, elevando a los humildes y derribando a los poderosos. En los Salmos, especialmente en el Salmo 34, encontramos expresiones similares de alabanza y confianza en Dios, lo que refuerza el arraigo bíblico del Magnificat. Cada frase del Magnificat refleja esperanza y confianza en que Dios cumple sus promesas a lo largo de la historia de la salvación. En resumen, el Magnificat no solo es un canto mariano, sino una proclamación del amor y justicia de Dios que resuena en toda la Biblia. Al entender el Magnificat y sus paralelos bíblicos, descubrimos su poder transformador y su mensaje de esperanza universal. Ahora ya sabes qué significa el Magnificat, cómo lo recoge la Biblia y por qué es una de las oraciones más profundas y revolucionarias de la tradición cristiana. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.